para escudriñarlo y ministrarlo acá en el discipulado, ¿verdad? Y el Señor me hablaba acerca de esto. Dice el tema: renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Vamos a avanzar para darles una base bíblica. La base bíblica con la que vamos a empezar es Isaías capítulo 43 y versículo 18 y 19 dice: y ahora Dios le dice a su pueblo: no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy, aquí esta es la palabra que nos interesa del tema, yo voy, dice, a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Entonces aquí nos damos cuenta de que los planes que Dios tiene, ¿verdad?, siempre son de hacer algo nuevo, siempre. Nosotros mismos nos tenemos que ir renovando, dice la Biblia, pero muchas veces somos nosotros mismos los que ponemos el obstáculo para que vengan las cosas nuevas. ¿Y cuál es el obstáculo? Aquí lo dice: no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. ¿Sí? Aquí tenemos que escudriñar, ¿verdad? Yo les hacía una pregunta a los hermanos ayer. Yo les decía: ¿a partir de qué momento podemos contar ya como el pasado? O sea, ¿a partir de qué momento vamos a decir, pues esto ya es pasado? Y me decía un hermano: el minuto que pasó ya es pasado. Ok, entonces, ¿y qué dice la Biblia? Que las cosas que ya pasaron, que no las estemos recordando ni tampoco pensando en ellas. Sabemos que una cosa es recordar y otra cosa es pensar. Y lamentablemente, cuando nos escudriñamos en relación a esto, ¿por qué no viene lo nuevo? Porque vivimos en el pasado. Vivimos recordando el pasado, vivimos pensando en el pasado, y la Biblia dice ahí que lo que Dios quiere es hacer algo nuevo, ¿sí? Ok, vamos a avanzar acá. Miren, esa palabra nuevo que acabamos de leer, que Él quiere hacer algo nuevo, dice que está formada por tres letras, que son la letra Het, Dalet y Shin. Cada una tiene un valor numérico. Estas tres letras que están acá, en hebreo dicen algo nuevo, ¿verdad? Y cada letra de esas tiene un valor numérico. De la letra Het, que es esta que está acá, el valor numérico es vamos a ver, de 8. Ahí está. Y el número 8 significa reinicio, pero también un nuevo comienzo, ¿sí? La siguiente. ¿Qué fue? ¿Verdad? Y la siguiente letra es la Dalet y significa 4. El valor numérico es el 4 y lo que significa es equilibrio y puerta. Ok. Entonces, si algo tenemos que aprender, mis amados, gracias. Gracias, hermana. Es de que para que venga ese espíritu nuevo del cual estamos hablando acá, dice: renueva un espíritu recto dentro de mí. Necesitamos en la vida tener un equilibrio. Amén. También necesitamos entender de que también significa puerta. Y cuando vemos esa palabra puerta, es como un momento de dos dimensiones, ¿verdad? Amén. Pero vamos a ir avanzando porque hay otras cosas que me interesa un poquito más poder enseñarles esta tarde. Y por último dice que la tercera letra que forma la palabra nuevo es la letra Shin. Significa 300, el valor numérico es de 300 y el número 300 significa Dios, pero también significa transformación o cambio. Ok, entonces voy a regresar acá. Cuando dice renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa palabra renueva es la misma palabra que dice aquí que Dios está haciendo algo nuevo,
pero para que ese espíritu nuevo venga a nosotros, tiene que haber un reinicio. Tiene que haber un momento en el que todos en la vida, creo que llega un momento en el que decimos, bueno, ya no más, ya me cansé de esta situación, quiero algo diferente, quiero algo nuevo. Pero de cuando venga eso nuevo hay que tener un equilibrio y sabemos que esto nos tiene que llevar a una transformación, a un cambio. Amén. Bueno, vamos a avanzar. Bien, pues esta es la cita, Salmo 51:10, que le da el título a nuestro tema esta tarde. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y luego le dice: y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando leemos el contexto, nos damos cuenta de que cuando empieza el Salmo 51, ahí se escribe Salmo de David, que él le dicta la letra, digámoslo así, al coro para que lo canten, pero dice después, lo escribió después de que Natán lo confrontó por el pecado que había cometido con Betsabé. Y empieza él diciendo: Dios mío, contra ti solo he pecado, lava, limpia, borra mi maldad, mi pecado, mi transgresión, en pecado me concibió mi madre. Y eso es el contexto, del versículo 1 para abajo. Y cuando llega al versículo 10, él dice esto: renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces imagínense, prácticamente lo que él está haciendo es sacando su pecado, confesando su pecado. Y él tiene la necesidad de ser una nueva persona, de volver a intentar, de levantarse. Y él dice: renueva un espíritu recto dentro de mí. Ok, todo lo que él hizo prácticamente en relación a ese pecado con Betsabé, sabemos que pues mató a Urías, al esposo de Betsabé, adulteró con Betsabé. Después intenta ocultar su pecado. El profeta se lo descubre. O sea, todo lo que él hizo antes de que su pecado saliera a luz, ¿por qué fue que lo hizo? Porque miren, aquí él dice: renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero ¿cómo tenía él el espíritu cuando estaba haciendo todo lo que hizo? Si aquí él está diciendo: renuévame el espíritu, ¿cómo lo tenía cuando hizo todo lo que hizo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo tenía el espíritu? Ya seguro más torcido que... Ajá, seguro lo tenía o torcido, o viejo, o muerto. ¿Sí? Por eso él dice: renuévame. Y pensemos, ¿y si Dios no se lo hubiera renovado? ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado? Recordemos que después de esto me empieza una característica en David de que él deja de cometer los mismos pecados que ya había cometido y llegó a ser conforme al corazón de Dios. Pero nada de eso hubiera pasado, ¿sí? No le renuevan el espíritu. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, nosotros ante cualquier situación, cualquier problema, cualquier prueba, no la soportamos. ¿Por qué? Porque lo que se ha envejecido o lo que se ha apagado es nuestro espíritu. Y tratamos de buscarle una solución económica, digámoslo así, a lo que necesita una solución espiritual. O sea, ¿cuánta gente, por ejemplo, se aparta de las congregaciones porque le salió un mejor trabajo? Yo les decía a los hermanos en alguna oportunidad, les decía: miren, les voy a demostrar cómo la mayoría de cristianos tienen en muy baja estima el congregarse. Imagínense, ¿qué harían? Les digo, si viene el apóstol y nos dice a nosotros: miren, mis hijos se tienen que ir a pastorear a Limón. Le dije ese día en la congregación: ¿nos seguirían? ¿Se fueran con nosotros? ¿Y qué creen que me contestaron? Todos. No. Todos me dijeron: no. Ah, ok, está bien, ¿no? ¿Y qué pasaría? Les digo, si alguien los llama y les dice, los llama por nombre y le dice: mira, te tengo un trabajo y te voy a pagar 2 millones al mes. Sí, ¿Qué harían? Nos iríamos, pastor.
Así me dijeron, o sea, no hubo ninguno que dijera, no, no, todos dijeron, nos va. Entonces, ¿se dan cuenta? Les digo, cómo tenemos en muy baja estima las cosas de Dios en relación al dinero. Entonces, el problema es de que muchas veces pensemos, tengo un problema económico, estamos pensando, pero ya no lo aguanto, ya no lo soporto, y pretendemos solucionar nuestro problema económico buscando un trabajo donde ganemos más. Pero resulta que el problema no se quita. El problema continúa. Entonces, cuando en realidad no es tanto el problema económico, sino el problema está que el espíritu se apagó, que el espíritu se envejeció, que el espíritu se torció. ¿Y qué es lo que necesitamos para solucionar aquel problema? Como le digo yo, coloqué un problema económico. El problema puede ser cualquier otro, de cualquier otro tipo, de cualquier otra índole, ¿sí? ¿Qué es lo que necesito en realidad? Más que me entre más dinero, que me renueven el espíritu. Un espíritu renovado. Entonces ya con el espíritu renovado tengo más fuerzas, tengo más visión, más ilusión y voy a poder ver la solución. ¿Sí? Pero con un espíritu envejecido, apagado, contristado, la solución la puedo tener enfrente. Es decir, porque hay que tener mucha fe. Y ahí se van a dar cuenta, porque algo de eso, no creo que les hable, porque ahí son 18 puntos. Y apenas voy a mencionar uno tal vez. Se los voy a enseñar. Bueno, ahí lo traigo, ahí van a ver, por lo que dice la hermana. Ok, entonces está claro esto, mis amados hermanos, de que entonces, ¿qué es lo que necesitamos ante una situación adversa? Que el Señor nos renueve el espíritu. O sea, el problema económico no se va a solucionar con más dinero. Se va a solucionar con un espíritu renovado, ¿sí? Con nuevas fuerzas, con nuevos alientos, con nuevos ánimos. Amén. Miren, entonces, en esta cita dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué fue lo que el Señor ponía en mi corazón? Me puse a buscar en muchas versiones de la Biblia cómo lo decían. Y encontré 18 versiones en las que lo dicen un poquito diferente. Pero todas hacen énfasis a un espíritu que se tiene que renovar, a un espíritu nuevo. La que más conocemos es esa, ¿verdad? Dice ahí, vamos a leer esta. Renueva un espíritu recto dentro de mí. La siguiente, que sea quizá la única que vamos a hablar hoy, dice, dame un espíritu nuevo y fiel. Entonces, cada una de las versiones que les voy a leer nos están mostrando cómo es que Dios renueva nuestro espíritu. Amén. La siguiente versión, esa de acá, dice, renueva en mí un ruaj, dice, es la palabra espíritu, inflexible. La siguiente versión es esta, dice, pon un espíritu nuevo, y miren, aquí le agrega una característica más, y leal en mí. Okay, la siguiente, ahí abajo, la versión oro, dice, renueva en mis entrañas. Todo eso lo voy a explicar en algún momento. Vean lo que dice acá, no dice un espíritu, sino dice el espíritu de rectitud. Pero vamos a avanzar. La siguiente que está por acá dice, renueva en mi interior, miren qué tremendo, un espíritu de ayuno. Yo le decía a la pastora, cuando yo estaba escudriñando el tema, mira, con ese tema yo me voy a dar duro. ¿Por qué? Porque nosotros ayunamos, pero a veces yo ayuno a regañadientes, así como que, pues, ni modo, tengo que ayunar, pero no es un deleite. Y cuando yo voy a ver esta cita, dice, renueva en mí un espíritu de ayuno. No, definitivamente. Entonces, el ayuno, mis amados hermanos, es parte de la renovación de nuestro espíritu, que muchas veces no nos gusta. No se resiste. Yo no sé si habrá alguno que dirá, bueno, debe haber, pero aquí está ayuno. la pastora Leida. Ok, pero vean eso. Entonces, muchas veces el espíritu se nos va envejeciendo, apagando o torciendo porque no lo alimentamos, ¿sí? Y parte de lo que la Biblia muestra acá
es de que para que nuestro espíritu se renueve constantemente, tenemos que ayunar. No es forzosamente todos los días, ¿verdad? Pero por lo menos una vez a la semana. Les decía a los hermanos en su momento, lo básico que la Biblia nos muestra, la razón básica por la cual yo debo de ayunar, ya ahora tenemos otro entendimiento para que se me renueve el espíritu. Pero lo que la Biblia me muestra como básico para el ayuno es que mi carne mengue. Yo les decía, entonces yo tengo que ayunar 365 días del año, madre. ¿Ok? Entonces vean, avancemos al siguiente porque si no me detengo. El de la esquina ahí abajo dice, renueva un espíritu correcto desde mis intestinos, dice eso. Ahí lo vamos a explicar. Y aquí está lo que hablaba la hermana en esta también, lo que dice, haz, dice esta versión, que mi fe sea plena de nuevo. Entonces, en algún momento creo que todos hemos tal vez caído en ese momento, como le dijo aquel padre al Señor, ¿verdad? Cuando el Señor le pregunta, ¿crees que yo puedo hacer la obra en tu hijo? Sí creo, le dice, pero ayúdame en mi incredulidad. Entonces uno se queda así como, ¿cree o no cree? Y todavía le dice, sí puedes. Y el Señor le responde, ¿cómo que sí puedo? De que podía, pero lo que el Señor quería ver era la fe. Entonces cuando nuestra fe está menguando, según lo que estamos hablando, ¿qué es lo que está pasando? Que mi espíritu se está envejeciendo, que mi espíritu se está apagando. ¿Y qué necesito para que mi fe aumente? Un espíritu nuevo. Y vamos con la siguiente versión, dice, va a estar la misma acá. Bien, pues esta que está aquí la vamos a dejar de último. No sé por qué la coloqué ahí, porque es la que más me gusta de todas, pero la vamos a dejar de último. La siguiente, dice acá, y pon en mí un espíritu nuevo. Vean lo que dice acá, uno que sea constante. ¿Sí? La siguiente, vamos ahí abajo, dice, renueva un espíritu que persevere. Y miren esta otra versión, ¿cómo lo dice? Dame integridad, dice. Pero avancemos, porque si no me detengo tratando de dar alguna explicación con cada una de ellas. La siguiente, de allá abajo, dice, dame un espíritu alineado con la voluntad divina. Ahora, ¿qué? Dice, renuévame por dentro con espíritu firme. La de abajo de la esquina. Ay, ¿qué pasó aquí? Es que esta cosa es touch. Dice, no me dejes tener malos pensamientos, dice esta otra versión, cambia todo mi ser. Y en esta pues también está bonita porque ahí no hace énfasis solo en el espíritu, sino dice todo mi ser. Y cuando habla del ser está hablando del cuerpo, del alma y del espíritu. La de acá dice, renueva la firmeza de mi espíritu. Pero esta fue la que les dije que íbamos a dejar de último. Vean cómo lo dice esa versión. Dice, renueva todas las partes, miren qué interesante esto, de mis reacciones emocionales privadas. Ya son aquellas acciones de que tal vez alguien nos dice algo y adentro pensamos, ay, es que si yo pudiera le doy un paro, si yo pudiera lo agarro del pelo, ok. ¿Y qué dice ahí? Renueva todo eso, porque son reacciones emocionales privadas. O sea, son cosas que muchas veces las sentimos, pero no las sacamos. O sea, están ahí. ¿Y qué dice esa versión? Renueva eso. Renuévalo. ¿Por qué? Porque a veces, mis amados hermanos, ustedes y yo podemos estar bien físicamente hablando. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Dios le bendiga. Pero por dentro, ¿cuáles son nuestras reacciones emocionales privadas? Y sabemos que la Biblia muestra que ustedes y yo podemos tener muchos planes, dice. Pero luego dice, pero Dios es el que escudriña los pensamientos o los corazones. Entonces vean la importancia, mis amados hermanos, de poder tener un espíritu renovado. De que cuando uno tiene un espíritu renovado, le es un deleite el servir. Pero cuando ya el espíritu está cansado, otra vez lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No es la otra persona, sino es que ahora yo, por descuidarme, mi espíritu se ha adormecido, se ha envejecido, se ha torcido, y en lo que antes encontraba deleite, ahora me es carga.
ahora me es preocupación, ahora me es aflicción. ¿Qué pasó? El espíritu, no es el alma, no es el cuerpo, el espíritu necesita ser renovado. Amén. Ok, vamos a avanzar. Entonces vean, pues, acá les voy a hablar de, esto es lo que tengo aquí, por lo menos 3 que ya desarrollé. No sé, creo que se mira muy pequeño, pero ahí se los voy a leer. Son, como les digo, 18, pero solo he desarrollado 3. Pero con esta creo que tengo suficiente. Entonces, cuando la Biblia dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. Recuérdense que hablábamos de la versión Dios habla hoy. Esta versión dice, dame un espíritu nuevo y fiel. ¿Sí? Entonces, estas dos son 2 características de que ustedes y yo tenemos que identificar si nuestro espíritu está siendo renovado. Amén. Vean, pues, vamos a leer acá primero lo que está del lado negro. Hay una cita ahí que es Ezequiel capítulo 36 y versículo 26. Recordemos que vamos a hablar de 2 características que la Biblia nos muestra que tenemos que tener, recibir, percibir, entender, como sea, averiguar si yo las tengo o si las perdí. ¿Para qué? Para ver si mi espíritu está renovado. Porque imagínense, no es normal de que una persona, por ejemplo, como les decía, se deleite sirviendo. Pensemos, tiene el don de servicio, ¿sí? Y ese es su deleite. Pero luego es una carga. Lo que antes era un deleite, ahora es una carga. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a ver, a entender? Si es que el caso es personal, ¿verdad? Antes yo hacía esto, pero ahora me es una carga, me es una prueba, una aflicción. Ok, ¿qué tan renovado, qué tan nuevo o qué tan fiel está? Es mi espíritu, no es el espíritu de Dios, es mi espíritu. Entonces vean que dice Ezequiel 36, 26. Dice esta de acá. Dice, os daré corazón nuevo, escuchen lo que dice Dios, y pondré espíritu, ¿qué dice? Nuevo. Espíritu nuevo dentro de vosotros. Y ahora vean lo que dice. Primero pone el espíritu nuevo y luego dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón. Esta versión dice de carne, pero hay una versión que dice sensible. Entonces vean, aquí podemos entender qué es, mis amados hermanos, lo que hace que el espíritu envejezca, lo que hace que el espíritu se apague o mengue. Claramente dice ahí, primero pone un corazón nuevo, pero luego quita el corazón dice acá, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Entonces, si según vemos ahí, hay 2 cosas, mis amados hermanos, que hacen que el espíritu mengue. Número 1 dice que es la carne. Y número 2, la dureza de corazón. Amén. Aquí podemos entender como en algún momento nos oponemos al cambio. Yo les digo, yo he conocido gente sorprendentemente de que nos ha tocado ir a visitar porque ya están en algún hospital, básicamente en las últimas, ¿verdad? Y uno les habla y dicen, así nací y así me muero. ¿Y qué creen que ha pasado? Así se murieron. ¿Sí? No hay un redarguir del espíritu, no hay un corazón sensible, no a lo que uno diga, sino a la palabra de Dios. Y así parte. ¿Qué necesitaba esa persona? Un espíritu renovado. Ok, entonces cuando vemos acá en esta cita, ahora vamos a leer un comentario acá. De un espíritu nuevo dentro de nosotros, o sea, nos tiene que quitar la carne, nos tiene que quitar el corazón de piedra y luego nos dará un corazón sensible. Dice acá, este espíritu nuevo es una transformación radical. O sea, que no es a medias, no es que, está bien, lo voy a intentar, no.
es radical. ¿Y cómo veo yo? Siempre he visto esa palabra radical en las palabras de Jesús. Jesús dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Todo lo demás procede del mal. Como quien dice, sí, pero no sé, o tal vez, a lo mejor. No, que tú sí sea así, tú no, no. Si vas a hacer algo, pues hazlo, si no, no lo hagas. Radical. Entonces, el cambio que la Biblia muestra que el Señor nos va a dar es radical. O sea, no es a medias, no es, vamos a ver de vez en cuando, tal vez mañana, no, a lo mejor, no. Radical. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque esa es la característica de un espíritu nuevo. Amén. No voy a grabar uno de estos. La decisión radical no es fácil, pero cuando uno la toma ya no hay marcha atrás. Amén. Entonces, ¿cómo sé yo, mis amados hermanos, de que mi espíritu está renovado? De que tomé una decisión, pero no voy a estar titubeando. Hoy sí, mañana no, o tal vez cualquier cosa. No, si tú sí es sí, gloria a Dios. Y si tú no es no, Dios no condena nada de eso. Yo les decía en alguna oportunidad a algunas personas que se estaban cargando porque los hermanos le decían, mire, ¿me puede llevar? Y si usted puede, dígale que sí. Si no puede, pues dígale que no. Y punto. Sí, no tienen por qué molestarse si para empezar el carro es suyo. Y si ellos tienen la disposición, pues lo van a hacer. Si no tienen la disposición, con carro o sin carro, no van a venir. Sigue diciendo acá, entonces la transformación de un espíritu nuevo es radical, no es a media. Dice, Dios no solo cambia el comportamiento, sino también nos vuelve al origen de nuestra esencia. Amén. Yo creo que en relación a esto todos hemos tenido como un culmen, ¿verdad? Una etapa en donde sentimos que espiritualmente hablando estamos muy en alto. Ok, entonces eso es parte de la esencia a la que Dios nos quiere devolver. Amén. ¿Y qué es lo que tenemos que averiguar nosotros? O sea, ¿qué tan bien espiritualmente hablando estoy? Y volver a esa esencia. Amén. Dos más, mis amados hermanos, y termino. Lo demás lo vamos a ir hablando en la iglesia probablemente, o tal vez regresamos acá con el mismo tema, porque imagínense, son 18 puntos. Demasiado. Pero solo estos dos les vamos a dar y ahí termino. Luego vamos a leer acá el comentario ahora, siempre del espíritu nuevo y fiel. Dice, la fe, lo voy leyendo acá, representa la fidelidad de un espíritu y es la evidencia de un espíritu transformado y confiable. Ok, ¿y qué dice Gálatas 5:22? Vamos a leer solo lo que nos compete en este momento. Mas el fruto del espíritu es, ahí están todos, ¿verdad? Fe. Que es el que vamos a mencionar ahorita nada más. Ahí están algunos, mejor dicho, porque no están todos, pero dice la Biblia que la fe es un fruto del Espíritu. Amén. Entonces aquí volvemos a la carga. ¿Cómo sé yo de que tengo un espíritu renovado? En mi fe. Amén. Y muchas veces eso es lo que a nosotros como creyentes nos hace titubear. Es que yo sí creo, pero, por ejemplo, yo sé que Dios me va a proveer, pero voy a trabajar. Yo sé que Dios me va a proveer, pero si yo no me muevo, ya es parte como que le creemos a Dios, pero yo tengo que hacer algo, porque si no, Dios no hace nada. Yo le contaba un testimonio a un hermano ayer, yo le decía de que 1 o 2 meses atrás tal vez, para pagar el alquiler del local, allá pagamos 500,000 colones, y yo había contado el dinero. Hoy era día martes, teníamos que pagar mañana miércoles, ¿verdad? En esa fecha, ¿verdad? Y yo tenía 450,000 colones. ¿Cuánto faltaba? Si pagamos 500, faltaban 50,000. Y no tenía la esperanza de que en el culto del día martes se recogieran 50,000. Porque miren, lo más que se recogen son 6,000 colones en el culto de día martes, porque a veces casi que solo nosotros nos toca estar. Porque como no sé si es porque es de oración, pero la gente no llega. Ok, el asunto es que
se recogieron 6,000 colones de ofrenda. Entonces, yo sabía que me faltaban 50,000, y si se recogieron 6,000 y yo ofrendé 2,000. Entonces, ¿cuánto me faltaba? 44. 44. Entonces vengo yo y agarré los 6,000. No les voy a decir que con fe, porque yo sabía, dije, en el culto de martes no se va a juntar esto, pero sabía que Dios iba a hacer algo. Agarré los 450, metí los 6 y empecé a contar el dinero para ver si estaba completo, ¿verdad? Los 456. ¿Y cuánto creen que conté? 500. ¿En dónde Dios multiplicó ese dinero? En algún momento tuvo que multiplicarlo, porque yo sabía cuánto había contado, yo sabía cuánto me faltaba, y yo tenía la fe de que en el culto nos iba a reunir. Imagínense, yo sabía que no se iba a reunir los 50,000 en ese culto. Si ni los días domingos se recoge eso. Pero ¿qué pasó? Lo que yo sí tenía era la esperanza de que el dinero se iba a juntar, porque al otro día teníamos que pagar. Bueno, mañana se junta, de algún lado va a venir. Lo que yo estaba seguro era que en el culto con eso no lo íbamos a lograr. Pero cuando yo cuento el dinero, después de que el culto termina, 500. Eso es, como le vuelvo a repetir, es un fruto, mis amados hermanos. Amén. Y a veces podemos tal vez estarnos quitando la vida porque me faltan 50,000 y voy a ir allá, voy a ir allá, voy a ir allá. Y así hicimos de todo. Y cuando llegamos, no lo juntamos. O nos falta el doble del que nos faltaba al principio. Pero entonces les digo esto, ¿por qué? Porque la fe es un fruto. O sea, como les repito, yo sabía que no se iba a juntar ahí, pero mi convicción era que cuando fuera la hora de pagar, iba a estar el dinero. Y esa misma noche el Señor lo hizo. Amén. Entonces, eso se logra, mis amados hermanos, cuando hay un espíritu renovado. Amén. Cuando hay un espíritu nuevo, cuando hay un espíritu fiel. Pero si nuestro espíritu no se renueva, imagínense, pensando como pastor, ¿qué hubiera podido hacer yo si yo estoy convencido que en el culto del martes no se va a reunir? Si bien le hubiera podido decir a mi esposa, mira cielo, encárgate del culto, voy a ir a ver qué hago yo para juntar los 50,000. Hay regreso después del culto. Conozco un testimonio, tampoco lo voy a esforzándose toda la noche. Y uno podría decir, pero ¿y por qué? Si lo necesitan, por la falta de fidelidad en algún área. Amén. Ok, avancemos al último, ya con esto termino. Por último dice el tercer punto de esto, espíritu nuevo y fiel. Vamos a leer acá abajo, dice, sí, ahí está. Bueno, mejor leamos primero las citas y después les leo allá, porque dice acá, Números 14:24, vean qué dice. Dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él, ¿qué dice en amarillo? Otro espíritu. Y decidió seguirme plenamente. Ahí no coloqué toda la cita porque se dan cuenta, no cabe toda. Pero ahora en Josué, capítulo 14, versículo 8 y 9 dice, hablando siempre de Caleb, dice, yo en cambio seguí fielmente al Señor mi Dios. Ahí está hablando Caleb. Entonces, ¿cómo lo describe Dios a Caleb? Con otro espíritu. Diferente al de los otros 10 espías, ¿verdad? Porque sabemos que Caleb y Josué tenían otro espíritu. Pero miren cómo lo describe Dios, con otro espíritu. Entonces podríamos decir, un espíritu nuevo. Y luego él dice Caleb, yo seguí fielmente al Señor mi Dios. ¿Y por qué lo siguió fielmente? Porque él tenía otro espíritu. No tenía el mismo espíritu apocado, dicen algunas versiones, que tenían los otros 10 espías. Ok, ahora leamos, ahora sí el comentario. Lo vemos ahí, Caleb tenía otro espíritu. Esto implica una actitud distinta, fidelidad y obediencia. Caleb no se dejó influenciar por el miedo. Su fidelidad fue reconocida por Josué y por Dios. Ya, qué bonito, ¿verdad? Que la gente pueda decir de nosotros, el hermano, la hermana, es un hombre, una mujer de un espíritu nuevo y fiel. Gloria a Dios.
pero que lo diga Dios de nosotros, eso ya es, como dicen, ¿verdad?, otro nivel. Amén. Entonces, como les digo, mis amadas hermanas, yo pues con esto termino. 3 pequeñas características, ¿verdad? Y ahí vamos a ir desarrollando los demás. Aquí está el otro. Pero como les digo, en total son 18, ¿verdad? Y como ven, ni siquiera me ha dado tiempo de desarrollarlos todos. Pero ¿qué es lo importante? Que nosotros identifiquemos que ante cualquier dificultad, llámese como se llame, problema, prueba o aún tentación, si yo tengo un espíritu nuevo, un espíritu recto, no voy a menguar, no voy a caer. Pero si mi espíritu está apocado, contristado, apagado, entonces cualquier cosa, por pequeña que sea, me va a debilitar. ¿Por qué? Porque el problema en sí no está en el problema, en la dificultad, sino el problema está en que mi espíritu o mi esencia está menguando. Amén. Amén y amén.